Bien. This meeting is being recorded. Bueno, ahí estamos. Bueno, como les contaba al principio, un poco la idea es poder aproximarnos hoy a la categoría de cuestión social, que como dice José Paulo Neto, que es un referente del trabajo social histórico crítico, es un concepto ineludible para la profesión, porque lo que muchos autores con los que trabajamos plantean es que si hay una, entre comillas, especificidad del trabajo social, esa especificidad es trabajar en el abordaje de las expresiones de la cuestión social a partir de la mediatización que el Estado hace de esas expresiones de la cuestión social. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a ir identificando es que el concepto de cuestión social no es un concepto unívoco, sino que en el marco de las racionalidades formal abstracta, histórico-crítica, que venimos particularizando y venimos identificando una serie de cuestiones, con lo que nos encontramos es que hay distintas acepciones del término, ¿no? Entonces, un poco lo que nos va a plantear Pimentel, estoy viendo que ahí yo agregué a Neto, porque Neto es un autor que nosotros como equipo docente tomamos como referencia para hacer algunos planteamientos, pero pedagógicamente trabajamos con el texto de Pimentel. Eh, Se van a centrar en plantear qué es la cuestión social para los sectores reformistas, pero también van a empezar a plantear qué es la cuestión social en clave más histórico-crítica. ¿Sí? Pimentel va a hacer un centramiento, eh, hacer un centramiento en reconstruir cómo el fundamento de la cuestión social se asienta en la explotación de clases, y nosotros a eso le vamos a sumar poder reconstruir cómo la opresión de género se consolida imbricada a la explotación de clase para favorecer los procesos de acumulación de capital y para favorecer el desarrollo, la consolidación y la perpetuación de distintas, entre comillas, instituciones que son propias de la sociabilidad capitalista patriarcal por medio de la socialización, ¿no? Federici nos va a reconstruir cómo se consolida la familia obrera, ¿no? En el mismo momento en que el Estado consolida el abordaje en la cuestión social con determinada lógica. Y también vamos a estar trabajando con cómo la opresión de género se constituye en un fundamento que nos permite comprender en clave de totalidad la cuestión social y porque justamente, como les decía recién, se va a imbricar con la desigualdad de clases, ¿sí? Con la explotación. Pero también nosotros desde la asignatura vamos a tomar otras dos trazadoras de la desigualdad que se constituyen en fundamentos sociohistóricos de la cuestión social. Uno es la dominación étnico-racial, que nosotros no trabajamos con tantos textos en ese sentido. Bueno, ahora prontamente se va a publicar un libro sobre procesos de intervención que está armando el Colegio Profesional, y ahí hay un texto que entendemos que nos va a servir un montón para trabajar la cuestión de la dominación étnico-racial, como forma en la que se expresa la división racial del trabajo a escala geopolítica y después al interior de las regiones, de los países, e incluso podríamos decir de los territorios más chiquitos donde vivimos. Y también trabajamos con la desigualdad socioespacial o con la segregación socioterritorial a partir de un texto mío para plantear que la desigualdad que fundamenta las expresiones de la cuestión social y así como las expresiones mismas de la cuestión social se anclan en el territorio, ¿no? En un aquí y en un ahora, así como hay un tiempo, hay un espacio en el que se configuran los procesos de desigualdad. Y también vamos a trabajar algunos elementos de un autor que es un poco complejo para trabajarlo en la virtualidad, y hoy solo yo voy a intentar presentar algunas pinceladas si es que llegamos, y lo vamos a trabajar presencialmente, que es Cristian Topalov,
que es el autor que nos va a explicar cómo se consolida la intervención del Estado en este periodo del capital, de consolidación del capitalismo, ¿no? Con posterioridad a la revolución industrial, a la revolución francesa, se da un proceso de búsqueda del progreso social y parece que establecer nuevas estrategias de relaciones entre dominantes y dominades, que va a ir más allá del uso de la fuerza como tradicionalmente se conocía, o solo por medio de la caridad y la filantropía, sino que se institucionaliza la intervención del Estado de una forma más técnica, más científica, y eso va a llevar, y escuchen esto porque es importante y es pregunta de parcial, a un proceso de despolitización de la cuestión social, que ahora vamos a ver qué es. Bien, hecho esta enorme introducción, y les vuelvo a decir, yo puse primera y arranqué, ustedes destraban el micrófono y me preguntan lo que necesiten saber, o lo que quieran saber o quieran ampliar, o necesiten que vuelva a explicar. Tiene que ver con esta idea de que la categoría de cuestión social es una categoría que se inventa, ¿sí? Que los sectores dominantes, que el conservadurismo reformista inventa para nombrar la conflictividad creciente que existía en las sociedades, en este caso europeas, como inicialmente, y después podemos ver cómo se traduce en Argentina con la llamada la generación del 80 y la consolidación del Estado-Nación, que se va a, digamos, se va a consolidar como una forma de nominar que lo que haga sea ocultar la conflictividad social, ¿sí? Es decir, en sí mismo, el concepto de cuestión social es un concepto que se ancla en la razón formal abstracta, es decir, se ancla en la lógica dominante. La razón formal abstracta, como yo les conté, es la forma en la que se estructura el pensamiento de la burguesía como sector dominante de la sociabilidad a nivel local y a nivel mundial. Y lo que intenta este concepto entonces es invisibilizar que las condiciones en las cuales se estaba desarrollando la vida social, en este marco del progreso social que era inminente por la revolución industrial, por el despliegue de las de cómo se iban dando las relaciones de producción, de cómo estaban dadas las fuerzas productivas, lo que empieza a generarse es un proceso de conflicto frente a estas condiciones de vida. Y esta conflictividad social, que nosotros entendemos que toda conflictividad social es expresión de un fundamento político, que es la lucha de clases, vamos a ir desarrollando esto, empieza a exigir una intervención ordenada, ¿sí? Por parte del Estado, donde no se podía meter a toda la gente que reclamaba presa. Lo que era necesario era consolidar mecanismos de integración bajo una idea bajo una idea de que estamos todos en el mismo barco, bajo una misma idea de progreso social y de que todos nos beneficiamos con el progreso social. Y para esto entonces se construye un concepto que hasta ese momento no existía y es el concepto de cuestión social. ¿Sí? Por eso Pimentel va a decir que la categoría de cuestión social es una categoría reformista, es una categoría que intenta sostener este orden social haciendo pequeñas reformas para amalgamar esta conflictividad. ¿Sí? Entonces, la cuestión social se asienta en una determinación fundamental. Ustedes se acordarán que cuando pensamos en una totalidad, hay una determinación fundamental de toda totalidad. En el caso de la sociabilidad capitalista patriarcal, la determinación fundamental, es decir, la categoría constitutiva fundamental que nos permite explicar el movimiento de la realidad, es la explotación de clases con su contracara, digamos, de apropiación del plusvalor de la masa de población que produce riqueza.
Y esa explotación de clase, a nuestro criterio, desde la mirada que imprime esta asignatura, se articula con un conjunto de trazadoras de la desigualdad. Nosotros en esta primera parte del año vamos a ver estas cuatro: la opresión de género, la segregación socioterritorial y la dominación étnico-racial. Y estos fundamentos de la cuestión social, es decir, que no se ven a simple vista, se van a expresar en condiciones indignas de vida y de trabajo, ¿sí? Es decir, la cuestión social, que se va a definir como el proceso de pauperización, es decir, de empobrecimiento generalizado de la población, que esta pauperización, perdón, intenté aceptar gente nueva y me perdí, que intentaba ingresar al aula, esta pauperización, que es consecuencia de estos fundamentos, a la vez genera nuevas expresiones de desigualdad. La pauperización se expresa como pobreza, digamos, se expresa como inaccesos, ¿no? Inaccesos a salud, alimentación, vestimenta, vivienda, etcétera, 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 ¿sí? Es decir, las condiciones indignas, como le llamamos hoy en la contemporaneidad, la precarización de las condiciones de laburo, la precarización de las condiciones de vida, son esas condiciones indignas de vida y de trabajo a las que hace referencia Pimentel, ¿sí? Entonces, Pimentel, para cuestionando reconociendo el origen del concepto de cuestión social, lo que nos va a plantear es que para entender la cuestión social en clave de totalidad, necesitamos comprender que hay tres dimensiones que la constituyen. La dimensión material, ¿sí? que se va a explicar por la Ley General de Acumulación, es decir, por este proceso por el cual la gente es explotada y quienes le contratan se apropian de su plusvalor, ¿sí? Es de la riqueza que producen, por la mercantilización de todos los bienes y servicios, por eso la gente está obligada a laburar a cambio de un salario, y por la propiedad privada, ¿no? Como principio constitutivo de la organización social. Propiedad privada de los medios de producción, propiedad privada de la tierra, propiedad privada del dinero, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer? Por ahora no, profe. Voy bien. Bien, ¿ven que pasó la diapo? ¿Estamos en otra placa ahora? Laura, una Sí, cosa, profe. sí. Interfieren con su explicación, se corta todo. ¿A todos se les corta? Profe, ¿puede avisar si que haya un micrófono abierto? Se escucha gente y no podemos escuchar. Sí, se escucha entrecortado. Yo escucho bien, por ahí la señal de Yo cada uno. escucho bien. Bueno. Hay 4 micrófonos abiertos, aparte del de la profesora. ¿Podemos silenciar los micrófonos? ¿Les parece? ¿Y los habilitan cuando quieran plantear algo? Bien, bueno, entonces, en relación a la cuestión social, digamos, Pimentel lo que nos va a aportar es que el origen de las desigualdades de clases se empieza a producir en la historia de la humanidad cuando empieza a haber excedente. Es decir, mientras las sociedades vivían al día, ¿no? Es decir, cazaban para comer y no les sobraba nada, o sembraban y no les sobraba nada, no había procesos de desigualdad de clases.
En aquel momento histórico que la autora va a ubicar en el Neolítico, que a nosotros no nos importa tanto, más que para reconstruir sociohistóricamente el proceso de acumulación originaria, en el momento en el cual empieza a haber excedente material, y esto es importantísimo, porque si no después culturalizamos la desigualdad, ¿no? La desigualdad tiene orígenes materiales en la objetividad social. Los orígenes de la desigualdad de la desigualdad de clases se empiezan a configurar sociohistóricamente en el momento en el cual hay excedente de producción, se puede acopiar comida, se pueden acopiar reservas de grano, se puede tener más ganado del que se necesita para alimentar digamos, a determinada comunidad. Y lo que empieza a pasar es que aparecen algunos que lo que hacen es empezar a organizar ese excedente, ¿sí? Es decir, algunos van a laburar de forma directa para producir y otros lo que van a hacer es organizar y regular qué se hace con esa producción, ¿sí? Y ahí tenemos distintas experiencias que la antropología muy brillantemente va a estudiar y que ustedes seguramente han estudiado, que algunas son más desiguales, que otras son más iguales, que algunas están más organizadas a partir de que el mando lo tienen las mujeres, otras a partir de que el mando lo tienen los hombres, y hay distintas experiencias históricas, ¿sí? Lo importante acá que nosotros queremos traer es que el excedente social, el excedente de bienes materiales hace que se organicen dos clases lo que van a ser después dos clases sociales, pero en principio dos grupos sociales, que uno va a tener la teleología de orientar a otros a que produzcan, ¿sí? Es decir, cuando aparece un excedente y aparece la desigualdad de clases, eso sucede porque se concretiza esto que trabajábamos en respecto de la teleología, de que hay un grupo que interviene directamente sobre la naturaleza y que hay otro grupo que interviene sobre el grupo que interviene sobre la naturaleza. ¿Sí? Bien. Entonces, este proceso es importante porque lo que va a generar es que lo que nos vamos a ir encontrando sociohistóricamente es que a medida que aumenta el excedente social, es decir, a medida que aumenta la riqueza socialmente producida, aumenta la pobreza. Ese es un fenómeno que se consolida con la cuestión social y que no ha desaparecido hasta nuestros días. No ha desaparecido hasta nuestros días porque eso se consolida con el surgimiento del capitalismo, con el proceso, con los distintos modelos de acumulación capitalista, y como hoy vivimos aún en el capitalismo, eso sigue sucediendo, ¿no? Entonces, ese proceso donde aumenta la riqueza al mismo nivel que aumenta la pobreza socialmente producida. Hay más riqueza, pero también hay más pobres. Eso significa que la pobreza se producen más cosas, pero esas cosas se quedan concentradas en determinado grupo social, no es equitativamente repartido según a cada cual su necesidad, ¿no? Que es el principio con el que el marxismo dice que hay que satisfacer las necesidades. No a cada cual según su herencia, no a cada cual según las oportunidades que tuvo, sino a cada cual según sus necesidades. Bien. Entonces, este proceso de pobreza creciente genera la pauperización de estas personas que habían sido obligadas a empezar a vender en esas ciudades que se iban consolidando su fuerza de trabajo, ¿sí? Que ahora vamos a trabajar esto un poquito con la categoría de acumulación originaria. Pero entonces, cuando nosotros preguntamos ¿qué es la cuestión social? La cuestión social como concepto es el proceso de empobrecimiento generalizado, porque no es solo una pobreza material, es pobreza material, pero como todos los satisfactores a todas las necesidades están mercantilizados, también pasa a ser una pobreza, y acá abro 28 comillas, social, cultural, económica, política, porque como todos los bienes son mercantilizados, si yo no tengo guita para poder resolverlos,
no tengo acceso. Y si no tengo acceso, estoy privada de ellos. Y si estoy privada de ellos, estoy más empobrecida. ¿Sí? ¿Me siguen acá en este razonamiento? Bien. Entonces, la pauperización de las personas hace que las personas no se queden pasivamente aguantando ese proceso de pauperización, sino que se da un proceso de consolidación, ¿sí?, de organización de la clase que vive y necesita vivir de trabajo. Es decir, esta clase asalariada se organiza de distintas maneras, en distintas fracciones, y etcétera, etcétera, para reclamar frente a las consecuencias de esta pauperización. La gente no sale a decir, yo te reclamo porque estoy más pauperizada. La gente sale a decir, yo te reclamo que no tengo dónde vivir, yo te reclamo que el salario no me alcanza, yo te reclamo que mis hijos no pueden ir a la escuela, ¿sí? Bien. Pero la base, el sustrato de esa pauperización y ¿sí?, de esa pauperización es la explotación de clases. Es la explotación de clases, la mercantilización de todos los bienes y el principio de propiedad privada, ¿sí? La respuesta, digamos, a ese fundamento es la lucha de clases. La lucha de clases se expresa mediatizadamente por medio de la conflictividad social, es decir, por medio de la reacción de les pauperizados. Entonces, ¿qué es la cuestión social? La cuestión social es el proceso de pauperización y la reacción de les pauperizades frente a las consecuencias de esta pauperización, ¿no? Esto es importantísimo porque acá nos encontramos con que la cuestión social es desigualdad, pero también es rebeldía. ¿Se acuerdan el principio del dinamismo contradictorio? ¿No hay algo sin su opuesto? ¿Sin su opuesto? Bueno, no hay desigualdad sin resistencia. ¿Alguien quería preguntar algo? Ok. Bien. Entonces, este elemento que estamos trayendo, lo que nos va a marcar es un encadenamiento analítico que la razón formal abstracta va a fragmentar, pero que es un encadenamiento analítico que nosotros, desde la razón crítico-dialéctica, tenemos el desafío de hacer, de reconstruir analíticamente como un reflejo adecuado de la realidad. ¿Por qué? Porque la explotación como fundamento de la desigualdad de clases, ¿sí?, como fundamento de la desigualdad, se expresa como pauperismo. Pero ese pauperismo se expresa como condiciones indignas de vida y de trabajo, ¿sí? Y esas condiciones indignas de vida y de trabajo se expresan como inaccesos, como obstáculos a la reproducción social. No tengo alimento, no tengo casa, no tengo abrigo, no tengo guita para el bondi, ¿no? Transito situaciones de violencia de género y no me puedo ir de mi casa porque no tengo trabajo. Bueno, y así podríamos ir pensando un montón de expresiones de esas condiciones indignas de vida y de trabajo, ¿sí? Frente a esto, la reacción de les pauperizades es la conflictividad social. La conflictividad social, como expresión de las luchas de clase, lo que hace es poner en jaque el orden social, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de un piquete es una expresión de la conflictividad, pero ese piquete es la reacción a una condición indigna de vida o de trabajo, ¿sí? Y esa condición indigna de vida y de trabajo es expresión de la explotación. ¿Me siguen el razonamiento entre fundamentos y expresiones? Sí, perfecto. Bien. Sí. Bien. Entonces, esta conflictividad que pone en jaque el orden social requiere de que alguien intervenga para atenuar esa conflictividad y para que este proceso de acumulación de capital se siga sosteniendo. Ese alguien es el Estado, ¿no? Entonces, como nosotros ya trabajamos con Gianni Mayardi, en el texto de Gianni Mayardi, la intervención que desarrolla el Estado, que ya hemos adelantado en varias oportunidades, que se desarrolla desde la razón formal abstracta, porque la forma de pensar de la
porque es la forma de pensar de la burguesía como sector dominante, y el sector dominante es el que conduce el Estado, les guste o no les guste, digamos. Esta intervención del Estado lo que hace es intervenir sobre construcciones artificiales de la realidad. ¿Por qué son construcciones artificiales de la realidad? Porque el Estado fragmenta las causas de las expresiones de la cuestión social, separa la explotación, separa lo económico de lo social, por eso muchos autores hablan de la intervención en lo social, ¿no? Que los trabajadores sociales hacemos la intervención en lo social, y eso se llama deseconomizar la cuestión social, correr el velo de que hay un elemento de materialidad de la vida que es estructural en nuestra sociabilidad, que es un fundamento. Bien, entonces, separa las causas de la cuestión social de sus expresiones, y lo que hace es tomar las expresiones y desarmarlas y tomar cada una específicamente. Entonces lo que hace es, hay expresiones que tienen que ver con la salud, hay expresiones que tienen que ver con el género, hay expresiones que tienen que ver con la vulneración de derechos a las infancias, hay expresiones que tienen que ver con el viejismo, hay expresiones que tienen que ver con muchas otras cosas. Y dentro de cada expresión se van a delimitar problemas sociales, ¿no? Entonces, dentro de salud tenemos el problema de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos el problema de el inacceso a los métodos anticonceptivos, tenemos el problema de la tuberculosis, tenemos el problema de que la obra social no cubre determinadas prácticas, digo, ¿no? Va viendo, se van especificando problemas. Y a cada problema especificado dentro de cada gran bloque, el Estado le va a dar una respuesta también específica. Esas respuestas también específicas, ¿no? Ese proceso de fragmentación, ese encadenamiento de fragmentación, le llamo yo, que lo vamos a leer en un texto más adelante, ese encadenamiento de la fragmentación cuaja en que a un problema específico le corresponde una respuesta específica. Esa respuesta específica son las políticas sociales. Entonces, Profe, perdón, ¿sí? ¿puede repetir lo de la deseconomización? Ahora lo vamos a explicar más adelante. Tranqui. Ok. Sí. Ahora lo explicamos. Entonces, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo es que cuando hablamos de la cuestión social, estamos hablando de una totalidad que tiene aspectos diferentes, pero que están unidos. ¿Qué quiere decir que están unidos? Quiere decir que la cuestión social se fundamenta en un modo de producir, pero también en un modo de sentir y de pensar, ¿no? Por eso hablamos de proceso de producción y reproducción. Por eso hablamos de reproducción material y reproducción simbólica, ¿sí? O reproducción espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos cómo ese proceso de fragmentación se evidencia en una demanda que una persona me hace en el servicio social que yo laburo, que supongamos que es un equipo de orientación escolar, miren todo el proceso de fragmentación que tuvo para constituirse en una demanda. Pero esa demanda expresa y oculta estos fundamentos y estas expresiones. Lo que necesitamos hacer es reconstruir analíticamente esa totalidad que está oculta detrás de esa demanda. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora bien, como la clase de hoy es más en vole tipo histórica, no, quiero marcar cómo la cuestión social no nace de un repollo, sino que historizar los procesos sociales es clave para poder entender, en términos de fundamentos y términos de expresiones, de poder entender cómo estamos hoy acá. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante cuáles son las características contemporáneas de lo que hoy estamos caracterizando como cuestión social. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo porque nosotros podemos identificar como bloques, como tres grandes momentos, si pensáramos una línea histórica generalizada.
un primer momento, que es la acumulación originaria, que es el periodo previo a la consolidación del capitalismo, es esa transición entre el feudalismo y el capitalismo, que ustedes ya trabajaron, transición de feudalismo a capitalismo en Introducción al Trabajo Social, seguramente leyeron Hobsbawm, bueno, no sé qué autores habrá leído cada uno, pero sí es importante que nosotros podamos identificar ahí algunos elementos. Un segundo momento que tiene que ver con cuando se consolida el capitalismo monopolista y con la intervención del Estado sobre las expresiones de las consecuencias, sobre las consecuencias que genera la dinámica del capital. Y podemos ubicar un tercer gran momento, digamos, que es la intervención del Estado en la contemporaneidad, que tiene que ver con expresiones muy diferentes de la cuestión social respecto de cómo se daba cuando se consolidó el capitalismo, ¿sí? No sé, les doy un ejemplo. En el periodo del 1800, post-revolución industrial y post-revolución francesa, el problema era la extensa jornada laboral, no era el desempleo. Hoy, una expresión de la cuestión social, una expresión concreta de la contemporaneidad capitalista es el desempleo o el sobreempleo o el pluriempleo, ¿sí? O el subempleo. Bien. Entonces, para hacer un poquito este proceso de caracterización sociohistórica, a nosotros nos interesa particularizar. Dame huevo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, estaría bueno. En clave de la desigualdad de clases, queremos particularizar algunos elementos que los van a encontrar reconstruidos en el texto de Pimentel. En clave de opresión de género, podemos encontrar algunos elementos que van a encontrar como medio solapadamente en el texto de Federici y en el texto de Arruza y Bachataria. Y en clave de desigualdad socioespacial, también van a encontrar en el texto de Pimentel y algunos fundamentos también en mi texto, en la ficha de desigualdad socioespacial, de la dimensión socioespacial, digo, de la cuestión social. Entonces, en clave de desigualdad de clases, con lo que nosotros nos encontramos en este periodo del feudalismo alto, que es el proceso en que se da la transición del feudalismo al capitalismo, nos encontramos con que se profundiza este proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza. Y esto sucede porque se da un proceso de separación de los productores de la tierra. Ustedes recuerdan que los siervos de la gleba estaban anclados a la tierra, ¿no? Y producían la tierra, ¿no? Eran un bien inmueble, digamos, si se vendía la tierra, se vendía con la gente adentro. Los productores son separados de los medios de producción, ¿sí? Es decir, la gente ya deja de tener acceso a la producción de la tierra para autoconsumo, para intercambiar por otras cosas, ¿no? Entonces aparece la idea de la llamada libertad ficticia, que yo se las he nombrado alguna vez. ¿Por qué? Porque aparece esta idea de les obreres doblemente libre. Por un lado, las personas están liberadas no están sujetas más a la tierra, ¿sí? Pueden circular libremente, ¿sí? Pero a la vez las personas, esto dice la racionalidad de la burguesía que en ese momento se empezaba a consolidar, pero por otro lado las personas pueden elegir si asalariarse o no asalariarse. Nadie obliga a la gente a asalariarse. Si quieren se asalarian, si quieren se van a laburar a una fábrica, a estos primeros talleres de artesanos y etcétera, y si no quieren no. El problema es que todo empezaba a estar mercantilizado y si la gente no tenía dinero, como no tenía acceso a la tierra, no tenía cómo hacer para poder vivir. ¿Sí? Este es el periodo, por lo tanto, en este periodo histórico lo que va a suceder es que aumenta la demanda sobre la caridad y la filantropía. La caridad y la filantropía dejan de dar abasto y es de entonces donde los sectores dominantes necesitan consolidar otra estrategia de intervención sobre estas poblaciones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Empieza el primer
proceso, digamos, de tecnificación de la intervención en lo social, digamos. Bien. Entonces, esto es sumamente importante porque en este periodo es en el que se empieza a consolidar, y en serio, donde las herramientas pasan a ser propiedad privada, donde la tierra pasa a ser propiedad privada, donde los despliegues tecnológicos que se van dando pasan a ser propiedad privada. ¿Sí? Como la tierra es propiedad privada y los siervos de les sierves de la gleba son libres, también son echades de ahí. ¿No? Esto, en términos, en clave de desigualdad de clases que se consolida, digamos, en el proceso de acumulación originaria con la acumulación de excedentes y la pobreza creciente, y una obligatoriedad enmascarada bajo la idea de libertad, de que las personas se deban asalariar porque si no, no tienen cómo reproducir su vida, también tiene una fuerte connotación en clave de opresión de género. ¿Por qué? Porque en este mismo periodo histórico en el que estamos diciendo que se separan los productores de los medios de producción, se produce el pasaje de la vida comunitaria a la vida familiar, ¿sí? En vez de encontrarse una familia extensa, incluso una familia que no solamente estaba garantizada por los lazos sanguíneos, también, ¿no? Esta idea de familia extensa, desde la que hablan varios autores, desde la sociología y la antropología, esta familia extensa deja de existir y se pasa de una vida familiar, de una vida más comunitaria, más comunal, a una vida familiar, a una consolidación familiar donde padre, madre, hijes se van a vivir de forma aislada del resto de su familia, ¿sí? La familia patriarcal es eso, papá, mamá, hijites, ¿sí? Pero es patriarcal en el marco de la consolidación de este nuevo modo de producción que es el capitalismo. Por eso es un error teórico-político separar patriarcado de capitalismo. No porque el patriarcado no existiera antes, el patriarcado existe, de hecho tiene existencia histórica en otros modos de producción, como el feudalismo, pero tiene otras características vinculadas a cómo se organiza la acumulación de riqueza. ¿Sí? Entonces, en el capitalismo, la acumulación de riqueza requiere de un espacio que, teñido de la idea de amor, sirva para hacer una sociedad civil para los propios bienes y que sirva para que esa gente que vive en esa casa se responsabilice de satisfacer sus necesidades. Ya no es una responsabilidad comunitaria la satisfacción de necesidades, es una responsabilidad familiar. Y esto que estamos diciendo no solamente pasa en relación a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda, también pasa con el cuidado de les hijes. Les hijes dejan de ser criados más comunitariamente y pasan a ser responsabilidad, ¿sí?, de quienes se van a consolidar como cuidadoras innatas, naturales, todo entre comillas, ¿no? Instintivamente de estos hijes, ¿sí? En este proceso, lo que dice Silvia Federici, no en este artículo que tenemos para leer, pero en otro artículo que está en el mismo libro que ustedes tienen todo el libro, subido al aula virtual, lo que va a decir es que este es el momento en el cual se consolida lo que nosotros hoy conocemos como separación del ámbito público y del ámbito privado, la separación del mundo de la mercancía y la acumulación de riqueza y el mundo de la reproducción de la vida y del amor, ¿no? Este proceso exigió un fuerte proceso, un proceso violento para sacar a los productores de las tierras y obligarles a que migren a la ciudad. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de prisión, estamos hablando de muerte, o sea, estamos hablando de
fuerzas de seguridad al servicio de los sectores dominantes que sacaban a la gente de la tierra, pero también estamos hablando de fuerzas de seguridad que era mayormente encarnada por la iglesia, donde lo que transitaba fue un proceso de domesticación de las mujeres y un control y sometimiento de los cuerpos. Es el momento donde se consolida la medicina como espacio de saber y se corre a la mujer del saber ancestral sobre los partos y los embarazos y los abortos, y la centralidad pasa a ser lo que hoy nosotros conocemos como modelo médico hegemónico. Se consolida en este periodo. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era transitar en términos productivos y en términos reproductivos la legitimación de la propiedad privada. La legitimación de producir riqueza al menor costo posible. ¿Sí? Que de hecho el trabajo doméstico y de cuidados no pago es producción de riqueza que le abarata un montón los costos al capital, como dicen a Rusia y Bachataria. Bien. ¿Hasta acá me siguen? Que esto no pasa solamente con los varones que se van a ir a asalariar como obreros a una fábrica, pasa también con las mujeres. Muchas mujeres también se quieren ir a asalariar a una fábrica. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que en el periodo que sigue ya no se les permite. Porque se profundiza esta familia patriarcal, pasa a ser la familia patriarcal nuclear heterosexual. Y en clave de desigualdad socioespacial con lo que nos encontramos en el periodo de acumulación originaria, es que los productores, al ser separados no solo de los medios de producción, como las herramientas, digamos, ¿no? Como los despliegues tecnológicos que empezaban a aparecer, sino también son separados de los medios de subsistencia, es decir, de la tierra. La gente que se iba a las ciudades tenía que alquilar dónde ir hasta que se pudiera comprar un cacho de tierra. La tierra está mercantilizada, y cuestión que por supuesto sucede hasta nuestros días. Por lo tanto, al estar la tierra mercantilizada, la tierra se constituye en una mercancía y la tierra no solamente sirve para acumular capital o para desplegar estrategias de rebeldía. La tierra, el cacho de tierra, o sea que vivimos en un departamento, que vivimos en el medio del campo, es el espacio donde transcurre, donde está nuestra casa y por lo tanto donde transcurre nuestra vida cotidiana, donde está nuestro lugar de trabajo y por lo tanto donde transcurre otra esfera de la vida cotidiana. Al ser mercantilizada, se priva a la gente de hacer uso libre de ella. ¿Me explico? Sí. Bien. Este es entonces, en el periodo de acumulación originaria, es en el periodo en el cual, a quienes les interesa la cuestión de la segregación socioespacial, les súper recomiendo les súper recomiendo a Topalov, pero no el texto que tenemos para leer a la materia, sino un libro hermoso que tiene, que se llama La urbanización capitalista, que lo que hace justamente, que lo que sucede en este momento justamente es explicar cómo se empieza a concentrar la población en esas primeras ciudades. Eso genera procesos de urbanización y esa urbanización lo que va a generar es la exigencia de ordenar el territorio. ¿Sí? Si ya avanzaron en la lectura de los textos y leyeron mis textos, van a ver que la tendencia hegemónica del territorio se llama ordenamiento territorial. Es una tendencia hegemónica para entender el territorio, por supuesto es la que usa el Estado, la que usa el capital, y sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque estos procesos de urbanización y de concentración de la población en cachos de tierra, lo que hace es garantizar que la acumulación de capital y por lo tanto la acumulación de la desigualdad y la acumulación y la expresión de las estrategias de rebeldía se espacialicen. De hecho, nosotros en nuestro país podemos identificar dónde se concentra la acumulación de capital y dónde se concentran las estrategias de rebeldía.
Por ejemplo, ¿por qué una estrategia de corte, de piquete histórica es el puente Pueyrredón, que es la entrada sur a la ciudad de Buenos Aires? ¿Sí? ¿Me explico con el ejemplo? Bien. Entonces, estos procesos en clave de desigualdad, de clases, de género y socioterritoriales o socioespaciales en la acumulación originaria, lo que van a hacer es reconfigurar un nuevo escenario que va a dar lugar a una intervención más ordenada sobre la conflictividad social. Y ahí lo que tenemos es el surgimiento propiamente dicho del concepto de cuestión social, porque con el surgimiento del concepto de cuestión social, lo que se produce es nuevas formas de conceptualizar y de intervenir sobre la clase que vive y necesita vivir del trabajo, ¿sí? Ya no es por medio de las torturas, la prisión y la muerte a los productores ahora libres o a las productoras devenidas en brujas que debían ser quemadas, sino hay que pensar otras estrategias. ¿Y por qué hay que pensar otras estrategias? Porque este periodo de esta dinámica de acumulación de capital que se da a partir del 1800, lo que genera es grandes requerimientos de mano de obra. Entonces, como se requiere mano de obra, es necesario garantizar que la mano de obra esté fuerte, o sea, que la mano de obra se recupere, ¿sí? Se reponga de un día para el otro para poder ir a laburar, pero además que se generen nuevos obrerites. Entonces alguien se tiene que quedar cuidando que esos pibitos no se enfermen, ¿sí? Y que crezcan hasta poder asalariarse, ¿sí? Y que se eduquen en poder asalariarse. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ok. Un poco en la parte que hablabas de la reconfiguración de este nuevo escenario. O sea, se reconfigura, como que los problemas son los mismos, pero ahí me perdí, no sé. No, los problemas son y no son los mismos. Los problemas, ahora justo vamos a llegar a esto de que, vamos a llegar a esto. Lo que nosotros tenemos que identificar, para decirlo así rápido, es que los fundamentos de la cuestión social no cambian, pero sus expresiones cambian sociohistóricamente. Si cambia la lógica de acumulación, cambia la forma en la que interviene el Estado. Si cambia la lógica de acumulación, cambia la forma en la que se expresan las condiciones indignas de vida y de trabajo. Y también cambia la forma en la que el Estado va a regular esa conflictividad expresada en esas condiciones indignas de vida y de trabajo. Entonces, cambian los problemas. El problema del capitalismo sigue siendo la concentración desigual de la pobreza, de la riqueza socialmente producida. Ahora, eso tiene expresiones distintas. Hoy la riqueza socialmente producida tiene una fuerte connotación extractivista que no tenía hace 35 años. Sin embargo, podemos identificar en el periodo de acumulación originaria el primer estocazo extractivista que hace el capital, todavía en el feudalismo, que es la conquista de América. La conquista de nuevos territorios para saquearlos y producir riquezas concentradas en el polo dominante geopolíticamente del mundo, que en ese momento era Europa, y hoy podemos hacer los paralelos que existen con el petróleo, con el litio y con otras cosillas, con el agua dulce. ¿Me siguen o más o menos? No sé, Delfina, si te respondo. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, en el proceso de surgimiento de la cuestión, del concepto de cuestión social, este concepto surge porque lo que los sectores dominantes lo que tienen que hacer es garantizar que la gente no se muera como moscas, porque necesitan la gente para que labure en las fábricas. ¿No? Entonces, acá podemos identificar en este momento lo que Pimentel nos va a decir y podemos entender que en clave de desigualdad de clases, lo que
nos encontramos es con un proceso de asalariamiento de grandes masas de población o desempleo de grandes masas de la población, sea que están asalariadas o que están desempleadas. Lo que sucede es que esta población está pauperizada, está empobrecida, el salario no le alcanza para satisfacer sus necesidades. Esto sucede por este proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza, y este proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza se vincula justamente a cómo los procesos de explotación se ciernen haciendo que la población que trabaja no tenga control. Y esto es re importante, porque nos sirve un montón para pensar un montón de cosas en clave de la profesión. Que es que la población no controla ni su proceso de trabajo, ni controla el resultado de su proceso de trabajo. ¿Sí? Damos un ejemplo. Una persona que por día produce 30 pantalones, ¿sí? Y cada pantalón tiene un costo básico de 2.000 pesos, 2.000 pantalones, 40 pantalones a 2.000 pesos, ¿cuánta plata es? 80.000 pesos. 80.000 pesos en un día. ¿Cuánto cobra una persona que trabaja en un taller de costura? Suponiendo que están blancos y etcétera. ¿Saben? Creo que lo último era alrededor de 1.000 pesos la hora. 1.000 pesos Creo. la hora, trabajando 8 horas. Trabajando 8 horas son 8.000 pesos al día. Más o menos. O sea que con 2 pantalones lo resolvés. ¿No? Y el resto es ganancia. Ganancia. Bueno, ¿se entiende en qué consiste el proceso de extracción de plusvalor? Bueno, ya vamos a dar ejemplos más parecidos a los nuestros, pero ahora estamos como intentando identificar que este proceso de apropiación de plusvalor genera condiciones indignas de vida y de trabajo, porque la gente labura un montón y la plata no le alcanza. Pero además, lo que pasa es que alguien le dice cómo se cose el pantalón, alguien le dice cómo se cose, cuánto se cose, cuándo se cose, qué hilo usa, qué sé yo, y además de que alguien le controla el proceso de laburo, la persona no se queda con el pantalón que produjo. Se lo queda quien lo contrata. A eso se refiere Pimentel cuando dice, les obreres no controlamos ni el proceso de trabajo ni el producto final del trabajo. ¿Sí? Por eso es un proceso de expropiación y ese proceso de expropiación produce un proceso de alienación. ¿Sí? Porque lo que nos importa es, porque lo que necesitamos es producir más para ganar un mango más. Y cuanto más producimos para ganar un mango más riqueza acumula quien nos contrata. Ay, perdón, pasé sin querer. Esperen que vuelva. Entonces, este proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza que se va a consolidar como condiciones indignas de vida y trabajo tiene su base en la explotación, es decir, en la ley general de acumulación capitalista, que es lo que explica Pimentel con su llamada dimensión material. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero además, hay resistencia y organización frente a estas condiciones de conflictividad, y eso tiene que ver con lo que Pimentel llama la dimensión política de la cuestión social. O sea, la cuestión social no solamente tiene desigualdad, sino también tiene rebeldía, dimensión material, dimensión política. Y además, la cuestión social no se explica si no se explica la intervención que el Estado hace
sobre esa tensión entre desigualdad y rebeldía. ¿Sí? Esto es lo que sucede con el surgimiento, en el proceso de surgimiento del concepto de cuestión social. Es necesario empezar a nominar de otra manera para gostear lo que realmente está pasando. Entonces, como que hay que gostear, que lo que hay es una desigualdad, una conflictividad creciente, porque hay un proceso de desigualdad creciente, ¿sí? Se enmascara esa conflictividad social, esa lucha de clases, esa organización obrera en las fábricas y en los territorios, por medio de la idea de cuestión social, donde viene un actor aparentemente neutro a conciliar entre los dos bloques. ¿Le suena la conciliación de clases como estrategia de intervención del Estado? Bueno, se consolida en este periodo. En clave de opresión de género, y acá les pido que lean el texto de Federici, porque la verdad es que no tiene desperdicio, y si nosotras no salimos a quemar todo leyendo ese texto, no salimos más. Es el momento en el cual se produce la conformación de la familia obrera. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas trabajaban muchísimo tiempo en las fábricas, trabajaban varones, mujeres y niños. Como la gente no resistía, la esperanza de vida era muy corta. Y esto sumado a hambrunas y algunas enfermedades que va a transitar este periodo, se van a transitar en este periodo histórico, lo que va a hacer es la necesidad de empezar a pensar cómo reponer fuerza de trabajo, cómo reponer personas dispuestas a asalariarse, ¿sí? En cantidad, cómo se garantiza una cantidad de personas dispuestas a asalariarse y que no se mueran como moscas a los 35 o 45 años, ¿sí? Pero además de eso, hay que educar a los laburantes, porque los laburantes no estaban educados para laburar 12 horas en una fábrica, ¿sí? Sí, ni todos los días. Entonces, hay que educar al obrero. La estrategia que adoptan los sectores dominantes es conformar la familia obrera y repensar, o sea, y utilizar los elementos de la división sexual del trabajo, donde la mujer históricamente se encargaba de la crianza y del espibis, a hacerlo de forma privatizada, de forma privada. Entonces esta mujer va a tener ciertos beneficios por quedarse en la casa en vez de irse a trabajar. Por ejemplo, se le va a permitir estudiar, se le va a garantizar la educación. Al punto tal se le va a garantizar la educación que la educación va a ser obligatoria. ¿Qué incluye la educación obligatoria para las mujeres? A ver si adivinan. Lo que fue Hasta al no hace principio. mucho, Bordado, cocina. economía Economía familiar, doméstica. Ajá, economía doméstica. Mi madre ha tenido esa. bien. Está bien, pero tu madre es mucho más contemporánea que el 1850, ¿no? Sí, pero como que no es tan lejano como uno cree. Exactamente, las mujeres estaban formadas, eran educadas en economía doméstica, en estrategias de crianza, en estrategias de atención a sus maridos. ¿Por qué? Porque no solo había que parir pibes y criarlos, había que educarlos, pero también había que educar a estos maridos para que no se quedaran con sus compañeros de trabajo haciendo asambleas o yéndose a chupar a una taberna. Tenían que volver a la casa. ¿Sí? Entonces, el ámbito, este periodo histórico, digamos, en este periodo histórico se consolida totalmente la separación entre el ámbito público, como el ámbito de lo productivo, de la producción de mercancías, de la producción de valor, y por lo tanto un ámbito típicamente masculino, en tensión con el ámbito privado, que es el ámbito doméstico, que es el ámbito femenino, la idea
históricamente los registros de la mujer como reina del hogar surgen alrededor del 1830, que es este periodo histórico, ¿no? Y por lo tanto con la idea del amor, ¿no? Las mujeres somos más amorosas y por eso tenemos más disposición a cuidar, ¿sí? Y además, este es el periodo donde se consolida algo que nosotros hoy conceptualizamos como segregación horizontal o segregación vertical, que es el patriarcado del salario, que es a los varones se les paga por producir y a las mujeres se nos endilga bajo el amor el trabajo no pago. ¿Sí? Bien, y en términos de desigualdad socioespacial, lo que tenemos acá es la consolidación del proceso de urbanización capitalista, todo el despliegue de equipamientos colectivos, ¿no? La consolidación, el armado de calles, el armado de barrios, el alumbrado eléctrico, ¿no? Porque acá aparece algo recontra importante que tiene vigencia hasta hoy, la separación del lugar de laburo con el lugar de la vida. Yo laburo en un lado y vivo en el otro. ¿Sí? Eso se vio bastante trastocado con la pandemia, donde el lugar del laburo y el lugar de la vida era el mismo, profundizando los procesos de sobreexplotación. Porque total, como estás en tu casa, lo haces en cualquier momento y te daban más laburo. Y vos, mientras tanto, hacías malabares con los pibes, con tus viejos que tenías que cuidar o con no sé quién. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es re importante porque se produce ese proceso de valorizar a los territorios urbanizados, ¿sí? Se los dota de cualidades para habitarlos. Eso hace que los lugares para habitar se espacialicen según los grupos sociales. O sea, nosotros podemos identificar con claridad de qué clase social es una persona en función del lugar donde vive y de qué sector al interior de cada clase social en función del lugar donde vive. Formar parte de la clase que vive y necesita vivir del trabajo, y cuando digo clase que vive y necesita vivir del trabajo, estoy hablando de la población empleada y de la población desempleada, que necesitaría laburo pero no lo tiene, no importa si no lo busca, no lo encuentra o se lo sacaron, digamos, ahora no nos vamos a meter en eso, pero es población, es clase que vive y necesita vivir del trabajo, tanto la empleada como la desempleada, podemos identificar con claridad dónde vive. Si vive en situación de calle, si vive en los barrios más, menos dotados de cualidades para poder vivir, si vive en los barrios más dotados de cualidades para poder vivir, si vive en barrios intermedios. ¿Sí? Entonces, es por eso que cuando nosotros pensamos en expresiones y fundamentos de la cuestión social, claramente la desigualdad de clases es la determinación fundamental, pero la desigualdad de clases se configura, se reconfigura, se consolida por medio de la opresión de género y por medio de la desigualdad socioespacial. La gente más pobre vive en lugares más feos. Y además de vivir de que la gente más pobre vive en lugares más feos, las mujeres son más pobres. Somos más pobres. Porque por mismo laburo ganamos menos que los varones. Que eso es lo que nosotros hoy conocemos como segregación horizontal y vertical. ¿Sí? En realidad, como segregación horizontal, la segregación vertical es que accedemos a menos puestos jerárquicos que los varones. Y si accedemos es por un conjunto de características que no tendrían que ver necesariamente con nuestras habilidades, con nuestra inteligencia ni con nuestra capacidad de liderazgo, sino con otras connotaciones que vienen de esta época, ¿no? Y a las que Federici reconstruye. ¿Por qué? Porque en este periodo histórico lo que se hace es separar la buena mujer de la mala mujer, la mujer respetable de la mujer no respetable. Las mujeres que decidían seguir trabajando en las fábricas eran consideradas machonas. Y cuando ya no les daban trabajo en la fábrica, no les quedaba otra que la prostitución. Porque las mujeres que se iban a la casa quedaban sometidas no solo al recinto doméstico de su vivienda, sino a la dependencia económica de su marido.
Miren si no hay dominación, no hay sujeción del cuerpo de las mujeres. Y miren si esto no es funcional al orden del capital. Imagínense que en el salario hubiera que pagar una persona que se embarace y te tenga el pibe 9 meses en la panza, que lo amamante, que te haga la comida cuando volvés a trabajar, que te haga masaje si estás muy cansado, que tenga la casa limpia. Imagínense si en el salario todo eso estuviera comprendido. El salario sería el doble, tendría que ser el doble o el triple. Sin embargo, el salario no contempla eso, porque eso se resuelve en el ámbito doméstico, bajo la idea de amor. ¿Identifican el enmascaramiento? Bien, bien. Entonces, a partir de toda esta argumentación que estamos haciendo en términos sociohistóricos, Pimentel lo que va a decir es, Pimentel, Neto, otros autores, ¿no? Después, digo, todos los autores que ustedes van a leer en el marco de esta materia van a plantear lo mismo. No hay una nueva cuestión social. Y acá, Pimentel lo que hace es critica a dos autores que han tenido mucha influencia en el trabajo social, funcional sistémico, digamos, que son Castelli y Rosambalón, ¿no? Que son autores de referencia para muchos autores trabajadores sociales que también son referencia para el trabajo social argentino, ¿no? Que van a plantear que hay una nueva cuestión social. Pimentel va a decir, o sea, la perspectiva histórico-crítica va a decir, no, momento, no hay una nueva cuestión social. La cuestión social sigue siendo la misma. Su base es la explotación imbricada con otras formas de dominación y lo que se van modificando son sus expresiones. Entonces, lo que cambian, y ahí volvemos a la pregunta que hacía la compañera, lo que cambian son sus expresiones. ¿En qué momento cambian las expresiones de la cuestión social? En que cambia la forma en que se organiza la lógica de acumulación de capital. Cuando cambia la lógica en la que se garantiza la acumulación de capital, o porque aumenta el desempleo, o porque aumenta el empleo, o el empleo no registrado, o porque hay políticas que acolchonan el desempleo, como un montón de programas de transferencia de ingresos que tenemos hoy, nos encontramos frente a nuevas expresiones de la cuestión social. Pero además, como la cuestión social se entiende como una dimensión material, como una dimensión política y como una dimensión organizada a partir de la intervención del Estado, con lo que nos encontramos es con que hay expresiones de la cuestión social que necesitan ser explicadas en términos de una totalidad entre aspectos objetivos y aspectos subjetivos, es decir, entre aspectos propios de la reproducción material y propio de la reproducción espiritual. Por ejemplo, cuando se acrecientan las crisis económicas, por supuesto, aumentan los llamados problemas sociales. ¿Sí? Pero no solamente aumenta en términos de la pobreza, no solamente aumenta la pobreza, y en esa clave el inacceso a un conjunto de satisfactores de las necesidades. También incrementa el impacto en la subjetividad de las personas. Hay más problemas de salud mental, hay más problemas de consumo problemático, hay más situaciones de violencia generalizada a escala social, a escala de género, a escala de las infancias y las adolescencias. Entonces, nosotros no podemos escindir la dimensión de la reproducción material, de la reproducción espiritual. Ese va a ser el gran desafío que vamos a transitar este año y por eso es clave la comprensión de que para entender la cuestión social necesitamos entenderlo en clave de sus fundamentos y expresiones y en clave de sus aspectos materiales y sus aspectos espirituales. Porque como veíamos con Yamamoto, a un modo de producir le corresponde un modo de sentir y de pensar, ¿no? Entonces, estos autores, y ustedes podrán leer en el texto las críticas que Pimentel le va a hacer a Castelli y a Rosambalón, pero lo que van a estar diciendo es que nos encontramos con manifestaciones tradicionales de la cuestión social y con manifestaciones que son emergentes. Y que estas manifestaciones que son emergentes no hace que sea una nueva cuestión social. Lo que nos muestra es que hay una misma raíz, pero lo que se modifica son las expresiones. ¿Se acuerdan cuando yo les daba el ejemplo de que el mar en la profundidad está siempre igual, pero lo que nosotros vemos son olas distintas? Es ese ejemplo. Las manifestaciones
son coyunturales, de la cuestión social son coyunturales, y la raíz que las fundamenta siempre es la misma. ¿Va a dejar de haber cuestión social en otro modo de producción? En principio va a dejar de haber cuestión social porque lo que va a dejar de haber es el fundamento de la cuestión social, que es la explotación. Podrá haber otros problemas, podremos tener otra cuestión social, pero no va a ser la cuestión social vinculada al proceso simultáneo de producción de riqueza y de pobreza. ¿Sí? Y que eso se reconfigura en clave de género y que además se cuaja en el espacio. El espacio es un catalizador de la desigualdad y es un catalizador de la resistencia. La desigualdad y la resistencia se convierten en geografía, parafraseando a David Harvey. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien de hora? Sí. Sí, sí. Ok, bien. En este cuadrito que tenemos, muy esquemático y fragmentado, digamos, lo que intentamos presentar es cómo las tres dimensiones de la cuestión social a las que hace referencia Pimentel, ¿sí? Que son la dimensión material, la dimensión política y la intervención del Estado, pueden ser explicadas no solo en clave de explotación de clase, que es el aporte que nos hace Pimentel, sino en clave de la opresión de género y en clave de la desigualdad socioespacial, que es lo que está contenida en los otros textos de estas otras autoras, serán Federici, Bachataria y Arruza, y mi texto, que nos permiten entender cómo la dimensión material, la dimensión política y la dimensión de la intervención del Estado tienen carácter de clase, tienen carácter de género y tienen carácter de desigualdad territorial. ¿Sí? Entonces, ustedes, llegado el momento, pausarán el video para sintetizar esto, pero son cosas que yo ya fui diciendo y por lo tanto no me quiero detener tanto en esto. Si quieren, lo que sí puedo hacer es traducir las siglas que están puestas ahí, ¿no? En el cuadro de arriba de todo, el que cruza explotación de clase con dimensión material, que dice LGAC, lo que significa es Ley General de Acumulación Capitalista. En el de abajo, que cruza dimensión material con opresión de género, que dice TDICNR, ¿lo están viendo? Sí, profe. Esa abreviación es trabajo domésticos y de cuidados no remunerados. Y en el de abajo, la T es territorio. ¿Sí? Todas las veces que aparece la T sola en este cuadro, es territorio. Después, en la columna de la dimensión política, en la fila de opresión de género, dice LGTTQIA+, estamos haciendo referencia al conjunto de identidades y expresiones, al conjunto de identidades, orientaciones y expresiones de género. ¿Sí? Bien, que está ampliado. Lesbianas, gay, travestis, transexuales, transformistas, queer, intersexual, asexual y más. ¿Sí? En la columna que sigue, de la intervención del Estado, cada vez que vean la P junto con la S, son políticas sociales. ¿Sí? Y en el primero, en la primera fila de la última columna, que es intervención del Estado, que dice PCTI, son políticas condicionadas de transferencia de ingresos,
que son las características que adquieren las políticas sociales en la contemporaneidad. Profe, políticas condicionadas, dijo. De transferencia de ingreso. Asignación universal por hijo y etcétera. Perdón, ¿políticas qué dijo? ¿Políticas? Condicionadas de transferencia de ingreso. ¿Cursaron políticas sociales? Gracias. ¿Cursaron políticas sociales? ¿Vieron qué son las políticas condicionadas de transferencia de ingreso? Eso es en estado 2, creo. Bueno, en algún lado, sí. Sí. Ok, bueno. Si no, vamos a... Cuando trabajemos contemporaneidad, trabajamos con un texto de Rocío de Michelis, que es una compañera del equipo, las políticas condicionadas de transferencia de ingreso. Bien, ¿sí? Entonces, para componer este cuadro con contenido, lo que tienen que hacer, o sea, esta es una ayudita es una ayudita, digamos, es una síntesis para que ustedes puedan ubicar cómo las dimensiones de la cuestión social en clave material, política y de intervención del Estado se tienen trazas en términos de la división social del trabajo, que es la explotación de clases, la opresión de género, que es la división sexogenérica del trabajo, y la desigualdad socioespacial, que tiene que ver con la división territorial del trabajo. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes vean o le sacan una captura de pantalla ahora, o cuando revean la clase de hoy, ponen pausa, trabajan esto y lo van completando ustedes a partir de la lectura de los textos. ¿Sí? Bien. Uy, bien. Bueno. Ahora, para meternos un poquito más específicamente con la intervención del Estado, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con lo que el Estado hace? ¿Cómo reconstruimos la intervención del Estado? ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque el Estado es una totalidad de menor complejidad. Y se acuerdan que el primer día de clases, cuando yo intenté presentar la asignatura, hice referencia a la relación cuestión social, Estado, políticas sociales, trabajo social. ¿Se acuerdan? O más o menos. Bien. Bueno. Sí, sí. El Estado, a partir del capitalismo monopolista, que es este periodo histórico que se da a partir de 1830, 1850, que se consolida en nuestro país a partir de 1880, ¿no? Con la generación del 80 y todo este proceso. Los sectores dominantes entienden que el Estado necesita intervenir de forma técnica, de forma científica, racionalmente, racionalizando el uso de los recursos. Esto que estamos viendo acá es una síntesis muy sintética del texto de Topalov, que lo vamos a trabajar la clase que viene. Topalov es un embole para la lectura, para mucha gente. Bueno, algunos le amamos y a otros les parece que no está tan bueno, pero es un texto que nos ayuda a entender cómo se consolida la intervención del Estado a partir del capitalismo monopolista y que lo que hace es trazar una línea de continuidad hasta el día de hoy respecto de cómo el Estado interviene sobre las políticas sociales, sobre las expresiones de la cuestión social por medio de las políticas sociales, es decir, por medio de una estrategia de integración y no por medio de una estrategia explícita de dominación y uso de la fuerza. Entonces, el texto de Topalov va a tener como algunas ideas trazadoras que son las que compartimos en esta placa que estamos viendo. ¿Están viendo una placa que es como verde y amarilla ahora? Sí. Bien, perfecto. Sí. Entonces,
digamos, lo primero que es importante que identifiquemos, y que en esto coinciden los autores, digamos, Federici, Pimentel, Topalov, es que la idea de que hay problemas sociales o problemas urbanos, Topalov va a hablar de problemas urbanos porque está hablando de los problemas sociales que se producen en la ciudad, ¿sí? Es reciente. Y cuando dice reciente no dice hace 2 décadas, dice hace 2 siglos. Es reciente. En la historia de la humanidad, que tiene miles y miles de años, 200 años no es nada. ¿Sí? Entonces, esta idea de que hay problemas sociales o problemas urbanos, que son los problemas sociales de la ciudad, es reciente. ¿En qué momento se consolida esta idea de que hay problemas sociales que deben ser atendidos? En el momento en el cual, como decíamos recién, es necesario consolidar un ordenamiento de la acumulación de capital bajo un paradigma bien reformista que emerge en esta época histórica, en este periodo histórico, que emerge en Europa y digamos, incipientemente en Estados Unidos, consolidándose como una próxima potencia mundial, emerge geopolíticamente en los lugares donde se consolidan los imperios, ¿no? Digo, para pensar espacialmente el mundo y no solo los territorios donde trabajamos los trabajadores sociales. Entonces, en este periodo, con lo que nos encontramos es con que hay que ordenar la ciudad, porque para ordenar la sociedad estaba desordenada es que estaba hiperconflictivizada. Entonces, para ordenar la sociedad, hay que ordenar la ciudad. Si nosotros ordenamos las ciudades, van a decir los sectores dominantes, vamos a tener ordenada la sociedad y vamos a caminar hacia el progreso social. ¿Sí? Esa es como la primera idea fuerza que va a traer Topalov. Una segunda idea fuerza que va a trabajar el autor es que la urbanización capitalista no es generada porque hay grandes mentores que quieren construir ciudades porque sí, sino que la urbanización es generada por la lógica de producción capitalista. Y que si hay capital disponible para, para urbanizar y que esa urbanización genere más acumulación, el capital toma el espacio para hacer eso. ¿Sí? Entonces, que cuando nosotros leemos el territorio, esto es como un spoiler del texto de la dimensión espacial de la cuestión social, cuando nosotros leemos el territorio, no podemos leer el territorio en clave de una comunidad armónica donde todo el mundo se conoce. No, no, no. El territorio es chiquito, las 5 manzanas que conforman mi barrio o las 5 manzanas que rodean el centro de prácticas donde voy a transitar mi año de prácticas de formación preprofesional, es una urbanización generada por la lógica de producción capitalista. Una lógica de producción que implica una lógica de reproducción, es decir, reproducción material y reproducción espiritual. Esto quiere decir que el espacio tiene elementos materiales y también va a tener elementos simbólicos. ¿Sí? Y esto es sumamente importante porque entonces, si la urbanización se genera por la lógica de producción capitalista y la producción capitalista genera desigualdad y genera rebeldía, los territorios, las urbanizaciones, van a estar caracterizadas por la desigualdad y por la rebeldía. Y la tercera idea fuerza que va a traer Topalov es que se reordena el sistema de poder. Topalov dice, se reordena el sistema del poder al punto tal que los de arriba y los de abajo, las clases dominantes y las clases dominadas, ¿sí? La burguesía, el proletariado, ¿sí? Les de arriba, les de abajo, como Topalov le llama, ¿no? Les de arriba, les de abajo, están simultáneamente enfrentados, están frente a frente y juntos en este nuevo sistema de poder. ¿Qué significa eso? Que en términos materiales,
que en términos de cómo se organiza la sociedad, están enfrentados porque una clase explota a la otra, pero el sistema de poder hace que por el enmascaramiento de la vida social, con las características que ya explicamos en clases anteriores, va a hacer que se consolide una idea de que todas las personas estamos en el mismo barco. ¿Cuál es el barco? El barco es el del progreso social. ¿Cómo garantizamos el progreso social? Esforzándonos todos. Digo por si hay algunos discursos actuales que les suenan similares, bueno, estamos en esa línea. ¿Sí? No son discursos de gobernantes específicos. Es la lógica, es el giro estratégico que da la forma de organizar la vida social en base a este postulado que es propio de la sociabilidad capitalista patriarcal, que es la idea del progreso social. Una idea de progreso social que por medio de la socialización se mete en cada uno de nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que formarnos cada vez más porque formándonos vamos a progresar. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, a un modo capitalista de producir le corresponde un modo capitalista de sentir y de pensar. La idea del progreso social y el progreso social dado por el esfuerzo es una idea que no solo atraviesa a la sociedad, nos atraviesa en nuestras individualidades, en nuestras propias subjetividades. ¿Por qué? Porque nosotros como personas somos una síntesis particular entre la sociabilidad, ¿sí?, que es la universalidad, y la individualidad, que tiene que ver con la singularidad de cada uno, ¿no? Entonces, estas ideas de progreso social están marcadas a fuego en nuestras propias subjetividades. ¿Por qué? Porque son las teleologías puestas en las distintas totalidades sociales en las cuales transitamos desde el momento en que nacimos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ok. Sí. Bien. Entonces, a partir de estas tres ideas fuerzas, lo que tenemos es que tanto Topalov como Federici van a decir que hay que educar a la sociedad. Y educar a la sociedad lo que quiere decir es que hay que educar a los pobres. Los pobres son los desacatados, los que deben ser educados, a los que hay que enseñarles, a los que hay que informarles porque no saben. Digo, nosotros nos cansamos de escuchar colegas que dicen, bueno, a la gente hay que informarle de sus derechos porque no lo sabe. ¿Sí? Esta idea de que hay que educar a la sociedad, en realidad esconde la idea, la premisa de que a quienes hay que educar es a los de abajo. ¿Y quiénes educan a los de abajo? Los sectores dominantes. Y ese proceso es el proceso de moralización. La moralización de la cuestión social es el proceso por el cual los sectores dominantes explican cómo deben comportarse los sectores dominados. Y para educar a los sectores dominados, lo que hay que lograr es un cambio radical de las costumbres obreras existentes hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Topalov va a decir, bueno, la gente no puede ir a trabajar un día sí y un día no, la gente tenía que ir a laburar todos los días. Entonces, el seguro de desempleo era para los que iban a trabajar todos los días y se quedaban sin laburo, pero que si les ofrecían un laburo, no lo rechazaban. Ahí había seguro de desempleo. La asistencia social no era para los que iban a laburar lunes, miércoles y viernes y el resto de los días tiraban con lo que tenían. Porque eso denotaba una costumbre de vagancia. ¿Sí? Cambiar la costumbre obrera, que era que el obrero fuera a laburar todos los días. ¿Me explico? Entonces, este cambio en las costumbres obreras tiene un correlato bien material. El correlato bien material de esas costumbres obreras es racionalizar la acción, es decir, determinar con claridad, establecer normas claras y homogéneas de lo que hoy nosotros conocemos como criterios de acceso a las políticas sociales, ¿no?
que es racionalizar la acción y por lo tanto racionalizar los recursos. ¿Cumplís estos requisitos? Te cabe el recurso. ¿No cumplís estos requisitos? No te cabe el recurso. ¿Sí? Y el tercer gran elemento en este reordenamiento del sistema de poder es que se despolitiza la cuestión social. ¿Qué significa que se despolitiza la cuestión social? Se fragmenta la cuestión social en un conjunto de problemas sociales con la intención de hacer desaparecer esta cuestión social. Es decir, ya lo que se hace es ocultar la idea de conflictividad bajo el concepto tramposo de cuestión social. El concepto de cuestión social es un velo que lo que hace es invisibilizar la tensión desigualdad-resistencia. ¿Sí? Además de poner ese velo, lo que se hace es organizar la atención no de la cuestión social, sino de sus expresiones, con todo este proceso de fragmentación al que ya hemos aludido. Eso lo que hace es plantear que el abordaje de los problemas sociales es técnico, es neutro, es apolítico, todo entre comillas. Y eso lo que hace es despolitiza la cuestión social, porque lo que hace es negar que el Estado aborda estos llamados problemas sociales, porque si no los aborda, se arma un quilombo social enorme, una conflictividad creciente. Entonces, esta conflictividad creciente lo que hace es romper con los procesos de acumulación. No sé, piensen qué pasa cuando en el sur del país se cortan los accesos a Vaca Muerta y no se puede sacar el petróleo del país. El capital pierde miles y miles de dólares por día en esos no sé cuántos, más de 50 días que está cortado. ¿Se entiende? La rebeldía lo que hace es obstaculizar la acumulación de capital, las estrategias de rebeldía. Entonces, si nosotros decimos el Estado atiende problemas sociales aparentemente específicos, de forma técnica y neutra, con criterios neutros, a partir de profesionales neutros, técnicos que tienen un saber especializado, lo que invisibilizamos es que el Estado está abordando esos problemas con la rebeldía. ¿Se entiende qué es la despolitización? Sí, profe. Ok. Sí, sí. Entonces, se van a modificar la forma en la que se expresan las relaciones de poder entre les de arriba y les de abajo. Ya no es que les de arriba dan palo a les de abajo, sino que se establecen estrategias para hacer cambiar a les de arriba, ¿no? Atenuando su mirada, una mirada cruel sobre la pobreza, intentando poner una mirada más romantizada sobre la pobreza, más de que hay que educar a la gente, ¿no? Hay que dar la caña y enseñar a pescar en vez de dar el pescado. Esa idea es una idea que está sentada en la idea del progreso social. Y a los de abajo, formateándolos a partir de el trabajo, a partir de la educación, a partir de la familia, formatearlos para hacerlos cambiar. ¿Cómo se los hace cambiar? Y esto es importantísimo. Lo que empieza a pasar es que se fragmentan los problemas sociales, se explican esos problemas sociales específicamente, cada uno en sí mismo, y esa explicación del problema lo que hace es explicar o construir perfiles de personas. Entonces, ya no es que la clase que vive y necesita vivir de trabajo son clases peligrosas, sino que se empieza a diferenciar desde la intervención de los de arriba cuál es la clase obrera respetable y cuál es la clase obrera vaga, ¿no?
que es lo que nosotros vemos hoy. Hay criterios que se establecen que hay que cumplir. Si la gente la cumple es responsable y merecedora del recurso, y si la gente no se cumple no es merecedora del recurso. Por ejemplo, ¿querés pastillas anticonceptivas? Bueno, tenés que venir al taller informativo sobre sexualidad. Si no venís al taller, no tenés las pastillas. ¿Conocen estrategias de ese estilo? Sí. Bien. Sí, sí, tal cual. Bueno, esas son acciones moralizantes, ¿no? Entonces, se remodelan, entonces, esto es re importante porque la razón formal abstracta construye conceptos y a partir de los conceptos que construye establece variables y opera sobre las variables, ¿sí? Y estas variables sobre las que operan tienen definiciones de qué son esos problemas, por qué suceden esos problemas, sin llegar nunca a la raíz, y cómo son las personas que transitan esos problemas y cómo deben ser esas personas para ser intervenidas por las acciones racionales desarrolladas por el Estado. Entonces, a partir de este remodelamiento de las representaciones que se da sobre los problemas y las personas, se van a inventar nuevas formas y nuevos instrumentos de intervención. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se establecen instrumentos donde se establece criterios de prioridad, se establecen instrumentos respecto de qué función le cabe a las distintas disciplinas, aparece la idea de que hay que pensar ciertos protocolos a partir de las normas de acción existentes, y eso a lo que nos va a llevar, y con esto ya termino porque no estoy viendo la hora, pero debe ser la hora, ¿no? Es que esta fragmentación de la cuestión social y problemas sociales es posible de ser hecha con el apoyo de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, que es una totalidad de menor complejidad en el marco de la sociabilidad capitalista patriarcal, que tiene una función social, que es explicar la sociedad, en la ciencia como totalidad o como complejo social, ¿no? También se disputan teleologías. La ciencia hegemónicamente intenta explicar la sociedad para regular su funcionamiento y que continúe este orden social, ¿no? Por eso, la razón hegemónica, tanto de la ciencia como del Estado, es la razón formal abstracta. La razón formal abstracta es la heredera de la fragmentación, como ya trabajamos. Y por lo tanto, la cuestión social, ¿no? Como una totalidad, es fragmentada por la teleología hegemónica de la ciencia, y eso cuaja en la intervención fragmentada del Estado, separando la cuestión social en problemas sociales. A cada problema social le corresponde una política social, y para que esa política social tenga cuerpo, hay explicaciones que no son en clave de totalidad. Son explicaciones unicausales y superficiales, o a lo mucho multicausales. Es una sumatoria de causas y elegimos alguna causa que encontramos, pero no reconstruimos los nexos entre esas causas. Es decir, no se reconstruye la totalidad desde la lógica en la que interviene el Estado. Este proceso lo que va a generar es que se crea como construcción hegemónica, como representación hegemónica de la intervención social, que se crea que los problemas sociales son resultado de cómo la gente se comporta. O la gente no se esfuerza lo suficiente, o la gente se esfuerza un poco pero después decae, ¿no? Y eso deviene en un proceso donde se culpabiliza a los sujetos por las situaciones que transitan.
¿no? Entonces, esto es importantísimo porque como lógica hegemónica de intervención del Estado, nos encontramos no solo frente a un proceso intelectual de fragmentación de la cuestión social, sino que ese proceso intelectual en el que se fragmenta la cuestión social determina la forma fragmentada en la que se interviene sobre ella. ¿Cómo se interviene? Fragmentando la cuestión social, separando causas de consecuencias, abordando cada consecuencia como si fuera única y negando que esa intervención que se hace ya fragmentada es un resultado frente a la conflictividad social. Entonces, volvemos a este proceso de encadenamiento al que hacíamos referencia. La demanda que nos llega a los servicios sociales donde trabajamos, porque todo esto que estamos diciendo lo que hace es configura nuestra intervención profesional. Entonces, esa demanda que llega es la punta del iceberg que está compuesta por obstáculos a la reproducción. Esos obstáculos a la reproducción están compuestas por expresiones de la cuestión social. Esas expresiones de la cuestión social tienen su asiento en las condiciones indignas de vida y de trabajo. Esas condiciones indignas de vida y de trabajo tienen su asiento en el proceso de pauperización. Esa pauperización se explica por las leyes fundamentales que organizan la sociabilidad capitalista patriarcal. Pero nosotros intervenimos sobre la punta del iceberg. Miren si no tenemos el desafío de reconstruir reflejos adecuados, porque la forma de intervenir, de conocer, determina la forma en la que intervengo. Partiendo de la premisa de que ya me enfrento con que el Estado interviene de forma fragmentada. ¿Sí? Para terminar, solo quiero que me olvidé que había una diapositiva más que a mí me parecía interesante que ustedes pudieran ver. Que es esta, que yo no tenía interés no tengo intención de desarrollarla, sino que tengo intención de que ustedes puedan identificar cómo los aspectos en clave de cuestión social, en términos de clase, en términos de desigualdad de género y en términos de territorio, tienen una explicación desde la razón formal abstracta y tienen una explicación desde la razón crítico-dialéctica. ¿Están viendo la plaquita que está en color rosa? Sí, profe. Sí. No lo vamos a trabajar, no lo vamos a trabajar ahora. La idea no es trabajarlo, la idea es que ustedes puedan tener esto como elementos para poder empezar a ubicar qué dicen los autores porque lo afirman y qué dicen los autores porque lo critican. Teniendo en cuenta que todos los autores con los que nosotros estamos trabajando son autores que critican la razón formal abstracta. Pero entendiendo que la razón formal abstracta es la razón desde la cual interviene el Estado en las expresiones de la cuestión social. ¿Me siguen? Sí. Bien. Dejo de compartir, de vuelta, y les aviso. Esta semana vamos a seguramente estar mandando varias comunicaciones por aula virtual, porque hay que organizar algunas cuestiones en clave de los talleres, estén atentos con eso. Y también, para el espacio del teórico, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a trabajar la semana que viene con un ping-pong de preguntas y respuestas en el espacio del teórico, y para eso ustedes tienen que leer para hacer preguntas. Yo voy a responderlas, si puedo, pero ustedes tienen que hacer preguntas. Entonces vamos a asignar lecturas a los distintos grupos conformados por los centros de práctica para que puedan hacer preguntas y podamos trabajar algunas cuestiones en esta clave en el desarrollo del teórico, o bien de la semana próxima o bien en el de la siguiente, pero porque necesitamos necesitamos garantizar
que ustedes nos garanticen que van a leer. Entonces la forma esa es que puedan hacer preguntas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Hay alguna pregunta en relación a los contenidos que trabajamos hoy? Julieta, ¿estás levantando la mano? Hola, profe, ¿qué tal? Sí, pero no es por los contenidos de hoy, sino en relación a que no me designaron un centro de prácticas a mí. Bueno, ahora lo vemos a eso. Terminamos con esto y ahora vemos eso. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta respecto de los contenidos trabajados hoy? ¿Algo que quedó en el chat y que yo no vi? ¿O algo que quieran preguntar? ¿Alguna inquietud con la que se van? Bueno, ¿alguien puede responder sí, no, blanco, negro? O... No, profe, por ahora nada. No, profe. sobre los contenidos no. Lo que hoy surgió la duda en el grupo de alumnos, estudiantes, es si cambia la fecha de parcial o sigue la misma, dado que hubieron algunas modificaciones en las No cambia. clases. No cambia la fecha de parcial, no va a cambiar. Perfecto. ¿Sí? Lo que va a Bueno. cambiar son los contenidos con los que vamos a trabajar, con los contenidos que van a entrar en el parcial. ¿Sí? Ah, bien. Bueno. Ya lo habíamos aclarado a esto desde el principio. Lo volvemos a aclarar. Bueno, voy a cortar la grabación.